Hola, buenas noches a todos. Este es, si no me fallan las cuentas, nuestro tercer video y va a ocupar un tema que es muy importante para entender la actualidad que vivimos en todo el mundo, ¿sí? ¿Cuál es ese tema? Ese tema es la crisis de lo que se dio en llamar el capitalismo de bienestar, ¿sí? Si leen otros materiales de lectura o ven otros videos, seguramente aparezca retratado como el estado de bienestar, el capitalismo keynesiano, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo prefiero llamarlo capitalismo de bienestar para entender que era todo un sistema que no simplemente se concentraba en cuestiones de gobierno, sino también en cuestiones económicas, de administración de las empresas, de relación entre sindicatos, Estado y empresarios, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué fue el capitalismo de bienestar? Dicho rápidamente y en pocas palabras, después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de varios fenómenos que ocurren en el mundo, ¿sí? La ocupación soviética de la mitad de Europa, ¿sí? De toda Europa del Este, la Revolución China, dirigida por el Partido Comunista en 1949, el crecimiento en general del comunismo y de los movimientos obreros en todo el mundo obligan a los países capitalistas, dirigidos fundamentalmente por Estados Unidos, a reacomodarse, es decir, a reordenar, ¿sí? Su forma de gobernar a la mayoría de la población. Recordemos que el capitalismo, por definición, es un sistema en el cual hay una minoría de la sociedad que detenta el poder económico y se propone el desafío de cómo gobernar a la mayoría que no goza de ese poder económico, ¿sí? Entonces, a partir del crecimiento de revoluciones comunistas, de movimientos obreros en todo el mundo, los países capitalistas se van a plantear ante esa amenaza a su forma de ver el mundo y de cómo gobernar, cómo ordenar la sociedad sobre nuevas bases, ¿sí? Lo que van a hacer es, fundamentalmente, van a conceder diversos derechos económicos y políticos a la mayoría de la población, ¿sí? Son los años donde en muchos países los sindicatos pasan a ser legales, donde los salarios se discuten y se aumentan a partir de la negociación con los sindicatos, donde el derecho a huelga pasa a estar garantizado, donde los partidos de izquierda son legales, se pueden presentar a elecciones y participar de la vida institucional de un país, etcétera, etcétera. Este periodo que venía ya un poco de arrastre, pero que sobre todo se consolida después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945. En la década del 60, esta forma de organizar el capitalismo va a entrar en crisis, ¿sí? Es lo que en nuestras clases vamos a trabajar como la crisis del capitalismo de bienestar, ¿sí? Entra en crisis en todo el mundo y finalmente, luego de varias décadas de luchas sociales y disputas políticas muy agudas, va a ser reemplazado por la actual forma de capitalismo que nos gobierna en casi todos los países del mundo, que es lo que conocemos como neoliberalismo, ¿sí? El neoliberalismo va a ser algo que estudiemos en clase también y que seguramente va a ser material de otros videos, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a ver? Cortito, porque ya mi introducción va a ser más larga que el video, ¿sí? Vamos a ver un fragmento de una entrevista que él le realizó hace un par de años, o hace un par de años de cuando estamos filmando este video, no sé cuándo lo verán ustedes. Es una entrevista que le realizó hace un par de años Pablo Iglesias a Tony Negri. ¿Quién es Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, en el momento en que estamos grabando este video, es vicepresidente de España, ¿sí? Es un intelectual muy reconocido, dirigente de un partido de izquierda llamado Podemos, y además es colega mío porque es politólogo, ¿sí? Pablo Iglesias le realiza una entrevista a Tony Negri, decíamos. ¿Quién es Tony Negri? Tony Negri es uno de los filósofos vivos más importantes, ¿sí? Del mundo y de todo nuestro periodo histórico. Es un filósofo italiano, ¿sí? Van a hablar de varios conceptos y van a usar palabras un poco complejas, un poco difíciles, ¿sí? No nos dejemos que eso nos maree ni nos confunda. Veamos el video, lleguemos hasta el final y si no se entiende lo volvemos a ver, lo hablamos en clase, etcétera. Algunas de las palabras difíciles que van a usar, por ejemplo, es la palabra precariado, ¿sí? Que es una mezcla de proletariado, ¿sí? Que significa clase trabajadora, ¿sí? Todos aquellos que vivimos de nuestro trabajo por un salario, proletariado y precariedad, ¿sí? Precario significa inestable, frágil, vulnerable. Entonces, cuando hablamos de precariado, hablamos de una clase trabajadora, de una mayoría de la población que vive en situaciones de mucha fragilidad. Como, por ejemplo, lo que vemos hoy en día en gran parte del mundo en el capitalismo actual, que ya no es el capitalismo de bienestar, sino que es el capitalismo neoliberal, ¿sí?
se dice que en el capitalismo neoliberal la clase trabajadora se la puede llamar precariado, ¿sí? Porque vive en condiciones muy precarias, muy frágiles, con salarios más bajos que en otras épocas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, algo que por ahí puede ser una clave piola para entender este video es, fíjense la anécdota o la caricatura, digamos, que hace Tony Negri sobre cuál era la opinión de los hijos de los obreros sobre la vida de sus padres, ¿sí? Veámoslo, es un tema interesante para entender, como decíamos, la crisis del capitalismo de bienestar, pero también las rebeliones juveniles y populares y obreras de la década del 60, los que en clase llamaremos los ASOS, ¿sí? En Argentina, ¿sí? El rosariazo, el cordobazo, el tucumanazo, incluso el devotazo, aunque con otras características, ¿sí? Pero que son parte de un fenómeno internacional como el Mayo francés del año 1968 en Francia, como su nombre lo indica, el Otoño Caliente italiano del año 69, la revuelta estudiantil en México, etcétera, 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 ¿sí? Lo podemos empardar y relacionar con esos temas y también con nuestro video anterior sobre qué es una revolución, sobre cómo se maneja el cambio social a partir de la canción Los tiempos están cambiando de Bob Dylan. Que si yo supiera usar YouTube e idear videos, ahora haría así y les aparecería un botoncito para entrar y verlo. Pero como no lo sé hacer, me limito a hacer el gesto y les digo que vean el otro video de Bob Dylan como para darle un vuelo más poético a la cosa. Bien, eso es todo. Nos estamos viendo en clase. Hasta la próxima. Y en cualquier caso hablamos de un ciclo de luchas muy largo. O sea, los medios de comunicación y algunos historiadores identifican el 68 con la experiencia francesa y, sin embargo, en Italia podríamos hablar de un periodo que llega al menos hasta el año 77. Una experiencia política enormemente rica, pero que efectivamente es derrotada y que se traduce en cárcel, en exilio y en lo que muchos llaman duros años 80 y algunos de vosotros definíais como contrarrevolución, como esa capacidad que tienen las formas de gobernanza neoliberal de recuperar buena parte de los elementos de la revuelta que se produce en los 60 y en los 70 y ponerlos a producir en unas condiciones completamente nuevas. Tú vives buena parte de esta experiencia exiliado en Francia. ¿Cuál es tu reflexión sobre la derrota que se plasma en lo que se podría definir como la victoria del pensamiento neoliberal en los años 80, paralela al éxito de Thatcher y de Reagan? Quella vittoria si è caratterizzata con un recupero parziale, indubbiamente, dei movimenti anni 70, 60, 70. Evidentemente, certe volte si dice il precariato che è imposto è qualcosa di puramente neoliberale. Non è vero. Gli operai erano stanchi di andare in fabbrica. L'operaio massa era affaticato di andare in fabbrica. Nelle lotte non erano solamente delle lotte quelle che abbiamo fatto noi, delle lotte nelle quali si lottasse appunto come potere contro potere. C'era anche una lotta che era una lotta di esodo, di rifiuto del lavoro salariato in termini massicci. Nessun operaio diceva al suo figlio: sarà bello che tu faccia l'operaio, che tu ti alzi alle 5 di mattina, che tu faccia i tre turni. Devo dire che anche il cinema italiano aveva inseguito queste cose, aveva mostrato con molta... La classe operaia va in paradiso, eccetera. Ecco, se vuoi, dunque queste sono le cose. Quindi è fuori dubbio che il precariato, solo che il precariato è stata l'arma fondamentale in fondo, no? Il capitalismo neoliberale che cosa ha capito? Ha capito che il sistema delle fabbriche era finito. Ha giocato l'automazione da un lato, l'automazione delle fabbriche per espellere gli operai, dall'altro ha giocato questo enorme processo di informatizzazione del sociale per raccogliere, per succhiare il valore che veniva prodotto ormai fuori dalla fabbrica. Prima, come per esempio è stata tutta la nostra esperienza alla fine degli anni 70, ancora in termini, diciamo così, Bien, luego de este final un poco abrupto del video, nos despedimos hasta la próxima emisión. ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima!